citocinas, porque cuando los investigadores por primera vez la descubrieron a partir de que eran producidos por el sistema monocito macrófago. Ustedes recuerdan, los monocitos cuando pasan a los tejidos se convierten en macrófagos y se llama sistema monocito macrófago. A partir de ahí es que por primera vez se les descubrió que eran producidos por los macrófagos y le dijeron, bueno, que era el sistema monocito macrófago, llamémosles monocitos. Y después se dieron cuenta que tanto los linfocitos B como los linfocitos T también podían producir estas sustancias y que por lo tanto, como eran mayormente producidas por los linfocitos, entonces le dijeron, llamémosles linfocinas. Durante muchos años se le llamó linfocinas. Y últimamente, en los últimos años, dado que su función fundamental es comunicar a las células del sistema inmunitario, le pusieron el nombre de interleucinas, ¿sí? O sea, citocinas que actúan entre los linfocitos, de ahí viene el nombre de interleucinas. Nombre con el cual se ha quedado ahora, nombre con el cual vengo continuamente mencionando, interleucinas, ¿sí? Hablar de citocinas es lo mismo hablar de interleucinas, es lo mismo. Algunas veces hablo de interleucinas, otra vez hablo de citocinas, es lo mismo, ¿ya? Las citocinas, como tal, cuando son producidas básicamente por células del sistema inmunitario, van a actuar sobre otras células del sistema inmunitario. Esas otras células tienen que tener receptores para interleucinas. Esos receptores van a recibir el mensaje que les van a dar esas interleucinas, ¿sí? Sucede que esos receptores, como otros receptores también de membrana, en algún momento se pueden clivar, se pueden fraccionar y se pueden liberar de la membrana y hacerse solubles. Hay receptores de solubles bien determinados para la interleucin 1, receptor soluble de interleucin 1, receptor soluble de interleucin 6, receptor soluble del factor de necrosis tumoral. Hay otros también, sí hay otros que son los principales, los más estudiados. Y estos receptores solubles, ¿qué es lo que hacen? Una vez que se sueltan de la membrana celular, se van a unir, porque son receptores, se van a unir a su respectiva interleucina. El receptor soluble de la interleucin 1 se unirá aquí en la interleucin 1 y va a neutralizar su efecto. O sea, estos se hacen solubles, estos receptores se hacen solubles cuando esa interleucina respectiva se está produciendo en demasiada cantidad y en lugar de defendernos nos puede ocasionar daño. Entonces, para eso se clivan, se sueltan los receptores, se unen a las interleucinas y neutralizan su efecto. ¿Ya? Para eso sirven los receptores solubles. Las citocinas, cuando son producidas por células del sistema inmunitario, pueden actuar sobre esa misma célula. Porque esa célula tiene receptor para esa interleucina. Eso se llama acción autocrina. Pero lo usual es que las interleucinas que son producidas por una determinada célula del sistema inmunitario actúen sobre otras células vecinas. Y entonces esas otras células van a tener sus receptores para interleucinas y eso se llamará acción paracrina. Para es al lado, ¿ya? Células que están a su lado. Y acción endocrina es cuando actúan a distancia. Son producidos por una célula del sistema inmunitario, pasan a la sangre, viajan por la sangre y van a actuar sobre otras células o tejidos u órganos que están a distancia. Eso se llama acciones endocrinas. Ahora, las citocinas como tal son producidas por células del sistema inmunitario cuando están en actividad, ¿sí? Los linfocitos T, los linfocitos B, cuando entran en actividad, cuando su BCR, su TCR reconocen antígenos, moléculas coestimulatorias y, bueno, entran en actividad. Después ya vamos a comenzar a ver la inmunidad celular, humoral y cómo entran en actividad. Y hemos hablado de los linfocitos T, cómo entran en actividad, ¿sí? Los T helper, los T citotones, cómo es que se activan. Entonces, cuando se activan es que van a producir las citocinas. Y si no están activas, no producen, pues. Por lo tanto, su secreción es breve y es autolimitada mientras la célula esté activa. Sus acciones son muy potentes.
Una célula puede producir muchas citocinas. Por ejemplo, los linfocitos T helper 1, que ya los conocemos. ¿Qué producen? Básicamente producen interleucin 2, gamma interferón, interleucin 12 también pueden producir. Y entonces, una célula puede producir muchas citocinas. Los T helper 2 producen la 4, la 5, la 6, la 9, la 10, la 13. ¿Sí? Una célula puede producir muchas citocinas. Muchas células pueden producir una misma citocina. Hablando de interleucin 2, son producidas básicamente por linfocitos T helper 1. Pero también lo pueden producir, ¿quién? Interleucin 2. También puede ser producida por células natural killer, por linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Una célula, entonces, muchas células pueden producir una misma citocina. Después, una citocina puede actuar sobre diferentes células. Hablando de interleucin 2, siguiendo hablando de interleucin 2, puede actuar sobre los mismos linfocitos T helper 1 de una manera autocrina, reproducidos por T helper 1 y sobre ellos mismos actúa. Pero puede actuar sobre otras, ¿sobre quiénes? Reiterativamente, sobre las células natural killer, a las cuales activa, sobre los linfocitos T citotóxicos, a los cuales también ayuda a activar. Entonces, una citocina puede actuar sobre diferentes células. Y una citocina puede actuar sobre una célula y hacerle producir diferentes efectos. De eso vamos a ver varios casos, ¿no? Por decir, siguiendo hablando de interleucin 2. La interleucin 2, cuando actúa sobre una célula inmunológica, actúa sobre varios linfocitos, tiene la acción proliferativa de hacerle proliferar. ¿Qué es lo que hace, y voy adelantando, una citocina cuando actúa sobre una célula blanco, cuál tiene su receptor? Nuevamente, ese concepto. Una vez que se une al receptor, va a fosforilar proteínas, vías de señalización, después factores de transcripción, después expresión de genes y después síntesis de proteínas. O sea, una interleucina al actuar sobre otra célula al cual va a llevar un mensaje, le va a hacer producir proteínas, ¿sí? Proteínas que esa interleucina le está diciendo a esa célula y vas a producir tales proteínas. La interleucin 2 le va a decir a las otras células, ¿sabes qué? Vas a producir proteínas que intervienen en su ciclo celular, en la mitosis, en las fases de división celular, para que esas células se dividan. Y al dividirse, proliferan, ¿no? Proliferan eternamente. Y entonces la interleucin 2 es una interleucina netamente proliferativa. Pero también tiene otras acciones, desde luego que sí, la interleucin 2 actúa sobre las células natural killer, sobre los linfocitos T citotóxicos, los hace activar, le hace producir proteínas. ¿Proteínas como cuáles? Las perforinas, las planenzimas que van a matar células blancas, ¿sí? O sea, una citocina al actuar sobre una célula le puede hacer producir diferentes efectos, hacer producir diferentes proteínas, ¿ya? No es solo un efecto, no. Entonces vamos a ver algunas de las principales citocinas, las más importantes. En esta diapositiva podemos ver la interleucin 1 alfa, la interleucin 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta. Las alfas son producidas por macrófagos, células dendríticas interdigitantes sobre todo. Interleucin 1 alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Los beta, interleucin 1 beta, factor de necrosis tumoral beta, básicamente por linfocitos T, o linfocitos T. ¿Ah? Estas cuatro tienen acciones muy similares. Este ladito las acciones. Muy similares. Acciones autocrinas sobre las mismas células que lo producen. Paracrinas al lado van a tener efectos sobre otras células que están vecinas, que están al lado, paracrinas. Y ahí pueden inducir estados de proinflamatorios. Estas citocinas, interleucin 1 y factor de necrosis tumoral son proinflamatorios, ¿ya? Cuando actúa sobre esas células le va a hacer producir proteínas como proteasas. ¿Qué es proteasa? No es otra cosa que degradar proteínas. Le va a hacer producir radicales libres de oxígeno que producen daño, destrucción en tejidos. Más interleucinas proinflamatorias, interleucin 6, interleucin 8, le va a hacer producir prostaglandinas, leucotrienos, todo un proceso inflamatorio. Son citocinas proinflamatorias, ¿ya? Inflamación es producir daño en nuestras células.
a partir de todo un proceso inflamatorio. Y también tiene acciones endocrinas a distancia. Estas células van a actuar, por ejemplo, sobre células del hipotálamo y le van a hacer producir fiebre, ¿ya? Y vamos a ver después más efectos endocrinos de estas interleucinas. Las 4, entonces, tienen acciones muy similares en ese sentido que he mencionado. La interleucina 2, de la cual ya he mencionado bastante, para silenciar. La interleucina 2 fundamentalmente son producidas por linfocitos T helper 1 y tienen acción al actuar sobre otras células de proliferación celular, ¿ya? Pero la interleucina 2, producidas por los T helper 1, actúa sobre otras células que promueven ¿qué? Inmunidad celular. Es la gran promotora de inmunidad celular. Ya ustedes saben, inmunidad celular encargada de eliminar microorganismos intracelulares. La interleucina 3 actúa sobre células estentotipotenciales de médula ósea para que esta le ayude en la división, en la generación de nuevas estirpes o células del sistema inmunitario. Y vamos a ver después, la interleucina 3 también interviene mucho en la generación de mastocitos. Interleucina 4. Al hablar de interleucina 4 voy a hablar de interleucina 13 e interleucina 33, que tienen acciones muy similares a estas 3 citocinas. Son producidas por linfocitos T helper 2, la 4, la 13 y la 33. ¿Y qué hacen los linfocitos? Cada vez que hable yo de linfocitos T helper 2, tengo que hablar de inmunidad tumoral, ¿sí? Promueven inmunidad tumoral y sobre todo estas interleucinas 3 que estoy mencionando, al activar linfocitos, células plasmáticas, básicamente le hacen producir inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E, ¿ya? Inmunoglobulina E que interviene en la eliminación de parásitos helmintos, inmunoglobulina E que interviene en reacciones alérgicas, todo lo que es alergia, ¿ya? 4, 13 y 33. La interleucina 5, que también está producida básicamente por los T helper 2, intervienen sobre los eosinófilos, los hacen proliferar y producen la quimiotaxis, que los eosinófilos vayan hacia un sitio de batalla. Los eosinófilos son complementarios a la inmunoglobulina E. Los eosinófilos intervienen en la eliminación de parásitos helmintos. Los eosinófilos intervienen en las reacciones alérgicas, en las alergias, ¿ya? Son complementarios, 4 y 5. Si quieren 4, 3, 73 con la interleucina 5, se complementan. Interleucina 6 interviene básicamente en proliferación monoclonal de linfocitos B. Hacer proliferar, hacer activar linfocitos B de una manera clonal o grupal, antígeno específica, no en general. La interleucina 6 también es considerada proinflamatoria. Interleucina 7. Esta ya no es producida por una célula del sistema inmunitario, es producida ¿por quién? Por células estromales de la médula ósea, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace en la médula ósea? Va a hacer producir más linfocitos B, que se generen linfocitos B. Y si ustedes recuerdan, interleucina 7, interleucina 15, interleucina 17, participan en el desarrollo, en la generación de linfocitos T de memoria. Linfocitos T de memoria. Interleucina 8, básicamente, ¿qué es lo que hace? Quimiotaxis de neutrófilos. Llevar neutrófilos ahí donde se los necesita. ¿Qué es lo que hacen los neutrófilos? Sirven para ¿qué? Para eliminar todo lo que es bacterias extracelulares, ¿sí? La principal arma que tenemos para eliminar bacterias extracelulares son los neutrófilos. La interleucina 9 es producida por ¿quién? Linfocitos T helper 9. Y esta también ayuda en eliminar parásitos helmínticos, ¿sí? La interleucina 9.
La interleucina 10, que es producida fundamentalmente por los T helper 2. Esta citocina es la principal, como la interleucina 4, son las principales promotoras de inmunidad humoral. Inmunidad humoral. ¿Veis? Inmunidad humoral que va a hacer activar linfocitos B, células plasmáticas, producir anticuerpos y todo eso es inmunidad humoral encargada de eliminar microorganismos extracelulares. ¿Sí? Todo eso hace interleucina 10 con la interleucina 4. ¿Sí? Promueven inmunidad humoral. Principales promotores de inmunidad humoral producidas por TGF2. Y tienen un efecto antagónico sobre todo lo que es citocinas producidas por TGF1, sobre inmunidad celular. Efecto antagónico sobre los TGF1. Interleucina 11 también son producidas por células estromales de la médula ósea y lo que hace la interleucina 11 es estimular la producción de megacariocitos para que se generen más plaquetas. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas? Forman trombos. Cuando hay sangrados, se tienen que formar trombos para impedir los sangrados. Entonces, la interleucina 11 es la gran promotora de que se generen plaquetas para que se produzcan trombos y evitar sangrados. Interleucina 12. Interleucina 12 producidas por varias células, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, y si ustedes recuerdan, es la principal citocina diferenciadora de linfocitos T helper 0 hacia T helper 1. Y si es T helper 1 es una gran promotora de inmunidad celular, ¿sí? Así como lo es la interleucina 2, el gamma interferón, también lo es la interleucina 2, que propicia el desarrollo de T helper 1, que es inmunidad celular. Y de rojito estoy poniendo todo lo que son los activadores de células natural killer. Interleucina 12 activa células natural killer. De la interleucina 13 ya comenté, recuerda, 4, 3 y 33, igualito. Interleucina 15. La interleucina 15, si ustedes recuerdan, con la 7, la 15 y la 17 intervienen en la memoria de linfocitos T, ahí puesto de azul, linfocitos T. La interleucina 15 también activa células natural killer, ¿sí? Tienen acciones también proliferativas, participan más en lo que es inmunidad celular con interleucina 2. La 15. La 17 nuevamente es producida básicamente por los linfocitos T helper 17, pero también los linfocitos T de memoria producen interleucina 17. La 17, he dicho que interviene en la memoria de los linfocitos T, pero también son proinflamatorios. La interleucina 17 es proinflamatoria. Pero la interleucina 17, ya les dije, también atrae neutrófilos para en la lucha contra microorganismos extracelulares. Hablar de interleucina 18 es hablar principal citocina que al actuar sobre sus células blanco le hace producir gamma interferón gamma. ¿Ya? Interleucina 18 gamma interferón. La interleucina 21 y la 23, interleucina 21 y 23, actúan sobre células, activan células natural killer colaborando con interleucina 12. Y la 21 y la 23 propician el desarrollo de los linfocitos T helper 17 a partir de los T helper 0, que se generan linfocitos T helper 17. Interleucina 27, bueno, es más de inmunidad celular, igualito, activa células natural killer en colaboración con interleucina 12. 27, respuesta TH1. La interleucina 28 y 29, vamos a ver después, en el siguiente capítulo, es interferones, y vienen a ser la interleucina 28 y 29, no es otra cosa que los interferones tipo 3, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después. Tiene una acción antiviral porque son interferones 3. Ahora, hay familias de citocinas que se les permite agregar
porque cumplen determinadas funciones similarmente. Entonces, los más clásicos y lo que sirve mucho en la respuesta inmunitaria adquirida es las citocinas T helper 1, responsables de inmunidad celular, y las citocinas T helper 2, responsables de inmunidad tumoral, ¿sí? Las citocinas T helper 1, básicamente, interleucin 1, gamma interferón, interleucin 2, 12, 18, 23, 24 y 27. Todo esto propicia inmunidad celular T helper 1. Y las T helper 2, la 4, la 5, la 6, la 9, la 10, la 13, la 19, 25, 33. ¿Sí? T helper 2, inmunidad humoral. Propicia inmunidad humoral. Y hay otras citocinas que se les llama proinflamatorias bien definidamente, que hacen liberar una serie de sustancias, mediadores proinflamatorios que producen daño a nuestras células, interleucin 1, interleucin 6, interleucin 8, 12, 17, 23 y factor de necrosis tumoral, son citocinas proinflamatorias. Y hay otras citocinas que al contrario son antiinflamatorias, interleucin 4, interleucin 10, interleucin 13, que antagonizan este efecto proinflamatorio de esas interleucinas, ¿ya? Citocinas antiinflamatorias. Y hay otras citocinas que se les llama de la superfamilia del factor de necrosis tumoral. Esas citocinas son el RAN ligando, la osteoprotegerina. ¿Qué es el RAN ligando? Es una proteína. Y si ustedes recuerdan, yo les dije cuando las células presentadoras de antígenos profesionales activaban a los linfocitos T de helper, digamos, le mandaba una serie de mensajes para que la activen a los linfocitos T, ¿no? Presentarle el antígeno, moléculas proestimulatorias, etc. Y los linfocitos T, cuando se activaban y necesitaban que sigan activos, ellos le mandaban un mensaje de retroalimentación positiva a las células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T producían ¿qué cosa? El RAN ligando. El RAN ligando actúa sobre receptores de las células presentadoras de antígenos para que activen a esa célula presentadora de antígenos y le siga presentando antígenos, ¿ya? Ese es el RAN ligando. Pero el RAN ligando básicamente es producido por células estromales y lo que hace es fundamentalmente activar los osteoclastos de los huesos. Y los osteoclastos lo que hacen es sacar calcio del hueso, por lo tanto descalcifican el hueso. Y la descalcificación del hueso no es otra cosa que la osteoporosis. El RAN ligando propicia la osteoporosis. ¿Y quién antagoniza al RAN ligando? Porque no es bueno que saque mucho calcio del hueso. La osteoprotegerina, que se llama OPG, osteoprotegerina, que es un receptor soluble para el RAN ligando. Entonces se une al RAN ligando y va a inhibir su efecto, ¿ya? Y hay otras dos proteínas de la superfamilia del factor necrosis tumoral, el BLyS y el APRIL. El BLyS y el APRIL son dos interleucinas que van a activar, van a hacer proliferar a los linfocitos B, ¿ya? Entonces tienen que ver con la activación de y proliferación de los linfocitos B. Después vamos a ver algunos detalles de estas interleucinas. Hay otras interleucinas llamadas factores de crecimiento, Ejemplo, tenemos, ya lo conocemos, el factor de crecimiento transformante beta, que es producida básicamente por los linfocitos T helper 3, que es una citocina inmunosupresora, suprime la activación de todas las células del sistema inmunitario, pero al mismo tiempo sirve para mantener la matriz. En nuestros tejidos tenemos células. Esas células en esos tejidos tienen que estar sostenidas por algo, no pueden estar flotando. ¿Y hay proteínas entonces de sostén, como son las proteínas de colágeno? Esos colágenos permiten sostener a las células. Esos colágenos son producidos básicamente por factor beta transformante del crecimiento, ¿ya? También hay factor de crecimiento derivado de plaquetas. Hay factor de crecimiento estimulante de colonias granulocito macrófago. Este es bien importante
Este factor estimulante de colonias granulocito macrófago es producido por varias células. Pero ¿qué es lo que hace este factor estimulante de colonias granulocito macrófago? Que también es un factor estimulante de colonias, vamos a ver después. Sirve fundamentalmente para hacer producir a nivel de la célula este totipotencial, sobre ella actúa, y hacerle producir prácticamente todas las células del sistema inmunitario, pero fundamentalmente se va más hacia los granulocitos, los neutrófilos, hay que se produzcan gran cantidad de neutrófilos. Hoy en día en el tratamiento de cuando los pacientes tienen sus defensas bajas, poca cantidad de neutrófilos, se utiliza el factor estimulante de colonias granulocito macrófago. Se da en los pacientes para que produzcan más neutrófilos, más defensas. Y algunos de esos factores de crecimiento son también factores estimulantes de colonias. Acá tenemos en la médula ósea la célula stem totipotencial, a partir del cual se originan todas las células stem inmunitarias, a excepción de 2 o 3, como comenté anteriormente. Tenemos de un lado la interleucina 11, que ya les comenté. La interleucina 11 también es un factor estimulante de colonias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Al ser producido por células estromales de la médula ósea, va a hacer que la célula stem totipotencial se diferencie más en ¿qué? En megacariocitos. Y los megacariocitos después se diferencian en plaquetas. Plaquetas que ayudan a formar los trómbos, De otro lado tenemos la eritropoyetina. Este es producido por células renales. Al actuar sobre la célula stem totipotencial le hace producir más que glóbulos rojos, hematíes. Cuando hay anemia se da eritropoyetina. Hoy día se utiliza así. Cuando hay anemia se utilizamos eritropoyetina. Y acá tenemos el factor estimulante de colonias granulocito macrófago. Este al actuar sobre la célula stem totipotencial le va a hacer producir más que cosa. Factor estimulante de colonias granulocito macrófago. Le va a hacer producir qué cosa? A partir de los monocitos, más macrófagos, más células dendríticas interdigitales. Le va a hacer producir más granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. ¿Ya? Todo eso hace el factor estimulante de colonias granulocito macrófago. Hoy día se administra en el tratamiento, sobre todo cuando hay neutropenias, baja cantidad de neutrófilos. Entonces se les da a los pacientes para que produzcan más neutrófilos. ¿Ya? Estos no son meros conocimientos teóricos, sino que se utilizan muy bien en el tratamiento de enfermedades. La interleucina 3 tiene que ver mucho, ayuda en la célula stem totipotencial a que se produzcan las otras series inmunológicas, pero también tiene que ver, les he dicho, con la diferenciación hacia basófilos, mastocitos, ¿ya? Basófilos y mastocitos. Y la interleucina 5, ya les comenté también es un factor estimulante de colonias, interviene en la generación, en la quimiotaxis de eosinófilos. Interleucina 5, quimiotaxis de eosinófilos. Y la interleucina 7, ya también lo comenté, interviene ¿qué? En la generación de linfocitos B. Generación de linfocitos B, pero la interleucina 7 también interviene en la generación de linfocitos T de memoria. ¿Sí? También son factores estimulantes de colonias. Todo lo que están acá son factores estimulantes de colonias. Interleucinas que se consideran factores estimulantes de colonias. Algunas acciones endocrinas de las citocinas. Entonces, ya más o menos sabemos, las interleucinas es llevar el mensaje hacia otra célula para que esa célula produzca proteínas, cuál van a cumplir la función encomendadas por esas citocinas. Sucede que la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, tienen acciones endocrinas a distancia. Cuando son producidos van a actuar, por ejemplo, ¿sobre quién? Sobre macrófagos que están en otros tejidos. ¿Y qué es lo que hacen? Que el macrófago secuestre fierro, almacene fierro. ¿Y el fierro es necesario para qué? Para el desarrollo de los glóbulos rojos, de los hematíes. Y cuando se secuestra fierro, entonces no se propicia el desarrollo de glóbulos rojos, la resultante es anemia. Interleucina 1, prolactina, hormona de crecimiento, que son hormonas. Las hormonas sí son endocrinas, actúan a distancia. La interleucina 1 acá, con estas, van a actuar a distancia. Son producidas por células del sistema inmunitario y van a actuar sobre células del sistema nervioso central. Ahí les va a hacer producir a esas células más óxido nítrico. El óxido nítrico es un inductor de ¿qué? De sueño.
Y de otro lado, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral como el gamma interferón, van a tener una acción endocrina, van a viajar por la sangre, van a llegar a las células del hipotálamo, ahí le van a hacer producir más prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 lo que hace en el hipotálamo, que es, ahí hay un centro termorregulador que regula la temperatura, todos tenemos 37 grados, 37.2, ¿no? Un término medio de temperaturas por los centros termorreguladores del hipotálamo. Pero cuando estas interleucinas actúan sobre estos centros termorreguladores a partir de la mayor producción de prostaglandina, todo se disregula. La resultante de eso que es fiebre. Ya vamos a tener 37.5, 38, 39, 40 grados, podemos llegar a 41 grados. El factor de necrosis tumoral también va a tener acciones endocrinas, va a actuar sobre células musculares a distancia y ahí va a ser liberar aminoácidos de las células musculares. La resultante va a ser que esos pacientes se adelgacen al perder aminoácidos de sus músculos. El extremo de perder peso va a ser la caquexia, ya son personas que han perdido mucho peso, caquexia, ¿ya? Entonces, esto es para que vean que cuando nosotros se activa el sistema inmunitario, produce, por ejemplo, estas interleucinas. Se activa el sistema inmunitario con el fin de ¿qué? De eliminar microorganismos, virus, parásitos, hongos, o eliminar células cancerígenas. El sistema inmunitario también se tiene que activar para eliminar células cancerígenas. Se producen estas interleucinas y estas interleucinas son los causantes de los síntomas. Cuando ingresan microorganismos, cuando nuestras células degeneran el cáncer. Muchos pacientes que tienen cáncer o tienen infecciones por virus, el coronavirus, infecciones por bacterias, etcétera, ¿qué cosas tienen? Anemia, sueño, fiebre, adelgazamiento, entre otros síntomas. Y es para que vean que los causantes de los síntomas cuando tenemos infecciones, cuando tenemos cáncer, son ¿quién? Las interleucinas. No es la célula cancerígena, no es el microorganismo, el virus, la bacteria, el parásito, el hongo, no. Es la respuesta inmunitaria con producción de estas interleucinas las que van a causar síntomas. Y por eso los síntomas son muy comunes en todo lo que es infecciones, en todo lo que es eliminación de células cancerígenas. La mayoría de pacientes entonces van a tener anemia, sueño, fiebre, caquexia, ¿sí? Por interleucinas. Las interleucinas son los que entonces nos anuncian de que estamos siendo agredidos por cáncer o por infecciones. Antes no se sabía nada de esto, antes se decía, bueno, tengo un virus, ese virus es el causante de la fiebre, hay que eliminar la fiebre. La fiebre no es malo, la fiebre es algo que ayuda en la fagocitosis de microorganismos. La anemia también, el secuestro de fierro es un mecanismo de defensa, ¿ya? El sueño también, cuando uno está en sueño, se duerme, ahí adquiere mejores defensas. Todo eso es propicio a las interleucinas. Entonces, al actuar las interleucinas sobre su receptor, igual a lo que comentaba cuando se activaban los linfocitos T, ¿qué es lo que condiciona a una interleucina al actuar sobre su receptor en una célula blanca, en otra célula inmunológica? Nuevamente igualito, reacciones de fosforilación, de fosforilar, ¿ya? Añadir fósforo a una serie de proteínas que están en el citosol de esa célula blanca. Activan vías de transducción de señales, activan factores de transcripción que pasan al núcleo de esa célula, hacen expresar genes que codifican para finalmente sintetizar proteínas. Ese es el fin de una interleucina al actuar sobre otras células, hacerle producir determinadas proteínas. Todo eso que está acá, no voy a entrar en el detalle, pero es esto. ¿Ya? Esto que vengo repitiendo continuamente. El factor beta transformante del crecimiento que es producida básicamente por los linfocitos T helper 3. Son 3. El factor beta transformante del crecimiento, el 1, el 2 y el 3. Y los 3 tienen acciones, he dicho, inmunosupresoras. Suprimen la activación de otras células del sistema inmunitario y también intervienen en la síntesis de colágeno, que es el principal componente de la matriz extracelular. Factor beta transformante del crecimiento. Y para terminar con interleucinas,
Las interleucinas, al actuar sobre una célula blanco, he dicho que pueden tener diferentes tipos de acciones y no solamente uno. Pueden tener acciones, ¿por qué diferentes? Porque le puede hacer producir diferentes proteínas que van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, al actuar sobre una célula blanco sobre el cual tiene su receptor, va a activar vías de señalización, SEC1. Después va a activar ¿qué? Factores de transcripción, el YUM. Factor de transcripción que al ser activado fosforilado pasa al núcleo de la célula y ahí va a ser expresar determinado tipo de genes. Genes que al final van a codificar para producir proteínas que intervienen en la proliferación celular. O sea, son proteínas que van a intervenir en las fases G0, G1, G2, G3, fases de mitosis, fases de división celular, que se divida la célula. Y si se divide, eso no es otra cosa que proliferación celular. ¿Ya? Entonces, eso hace el factor de necrosis tumoral al actuar sobre una célula. Hacer producir proteínas que intervengan en la proliferación de las células. El factor de necrosis tumoral, al actuar sobre una célula blanco sobre la cual tiene receptor, le puede inducir también, ¿qué cosa? Su muerte. Muerte celular programada, que es la muerte por apoptosis. Para esto, al actuar sobre su receptor, el receptor va a tener, ¿qué les digo? Varios componentes y algunos de esos componentes van a activar otras vías de señalización. Por ejemplo, van a activar a una enzima que está inactiva que se llama la caspasa 8. La activa la caspasa 8 y al final viene hacia la mitocondria y ahí le hace liberar, ¿qué cosa? Le hace liberar, a partir del citocromo C, se libera citocromo 6, esta activa la caspasa 3, esta activa una endonucleasa y ambos van a degradar los ácidos nucleicos de esa célula, fraccionan los ácidos nucleicos y si no hay ácidos nucleicos no hay vida en esa célula. Y eso es la apoptosis, la muerte celular programada de esa célula. ¿Sí? Segunda acción del factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Le hace producir otras proteínas que inducen su muerte, ¿sí? Y ahí no queda la historia. El factor de necrosis tumoral también puede propiciar la muerte de una célula, ya no por apoptosis, sino por necrosis. Necrosis, ¿ya? Necrosis es una muerte sanguinaria de la célula, digamos, ¿ya? Sucede que al actuar sobre una célula blanca, sobre sus receptores, otros componentes van a activar otras vías, esfingomiyelinasa, ceramide, van hacia la mitocondria y le va a hacer liberar ¿qué cosa? Le va a hacer producir más radicales libres de oxígeno, anión superóxido, peróxido de hidrógeno, del cual ya he hablado. Y estos radicales libres de oxígeno van a hacer liberar más radicales libres de oxígeno a partir de su membrana, llamados peróxidos lipídicos. Todos estos radicales libres de oxígeno matan cuando son producidos en cantidad. ¿Mata qué cosa? Todos los compuestos orgánicos, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, todo mata, ¿ya? Y eso es necrosis, ¿sí? Otra manera como el factor de necrosis tumoral hace producir otros mediadores, otras proteínas que van a producir necrosis. Pero ahí no queda la historia. El factor de necrosis tumoral también puede hacer producir proteínas que promuevan la sobrevida de esa célula. El factor de necrosis tumoral, al actuar sobre sus receptores en una célula blanco X, van a activar otras vías de señalización, van a hacer que las mitocondrias liberen en moderada cantidad radicales libres de oxígeno y estos van a activar a fosforilazo el factor nuclear kappa beta y estos van a pasar al núcleo, a los ácidos nucleicos y le van a hacer expresar proteínas como un adaptador de proteína 1, cual va a ser promotor de producción de otro tipo de proteínas. Proteínas como cuáles? Proteínas antiapoptósicas, para que no muera por apoptosis, el BCL-XL, el BCL2. Son dos proteínas antiapoptósicas. Y también le hacen producir otra proteína que se llama la superóxido dismutasa, que tiene por finalidad inhibir la producción de radicales libres en exceso, ¿ya?
Entonces, es antirradical libre de oxígeno. Y todos estos que son factores de sobrevida, que hacen que viva más la célula. Y entonces ustedes pueden deducir, una interleucina 5 tiene diferentes acciones al actuar sobre una célula. ¿Y de qué depende? De que promueva la muerte o la vida de una célula. Nuestras células están hechas para viven y después tienen que morir, igual que nosotros. Y las células dirán, bueno, pues mientras yo sirva, voy a vivir. Y cuando ya no sirva, voy a morir, tengo que morir. Usualmente las células ya en etapas de senectud programan su muerte por apoptosis. La gran mayoría de células en etapas de senectud, ellos programan su muerte y mueren por apoptosis, la gran mayoría de nuestras células. Pero en etapas jóvenes van a decir, yo sigo todavía y sigo sobreviviendo. Entonces, nuestras células por sí mismas dicen, bueno, yo quiero seguir viviendo o yo quiero morir, programan su muerte por apoptosis. Pero también hay indicadores que les van a decir, como el factor de necrosis tumoral, a las células les van a decir, ¿sabes qué? Tú ya no sirves y mejor voy a programar tu muerte. Que mueras por necrosis o que mueras por apoptosis, eso es el factor de necrosis tumoral. Pero en otros casos a la célula le decir, bueno, tú todavía sirves y yo voy a promover tu sobrevida, ¿sí? Y voy a reproducir ese tipo de proteínas. Y es para que vean esa acción dual, antagónica, que hay veces tienen las interleucinas, y eso no es solo para el factor de necrosis tumoral, sino también para otras interleucinas. Para terminar esto de citocinas, entonces ya las citocinas ya tienen varios años de estudio, algo de 20 años ya se ha comenzado a utilizar en el tratamiento de enfermedades. Inicialmente se sabía muy bien que interleucin 12 es una gran promotora de inmunidad celular que sirve para eliminar células cancerígenas en esencia. Y nos defiende mayormente contra las células que han de generar en cáncer es inmunidad celular. Y la interleucin 2 promueve inmunidad celular. Hace como 20, 25 años ya se utilizó interleucin 2 para luchar contra ciertos cánceres, como el cáncer de riñón. Bueno, no sé si actualmente se sigue utilizando, es posible que sí. Y cada vez se está estudiando más interleucinas que puedan defendernos en la lucha contra el cáncer. Eso se llama terapia biológica, ¿ya? Pero en lo que es enfermedades autoinmunitarias, el sistema inmune equivocadamente nos autoagrede y produce exceso de citocinas, sobre todo proinflamatorias. Exceso de citocinas o interleucinas como interleucin 1, factor de necrosis tumoral, interleucin 6, que intervienen como proinflamatorios que producen daño en enfermedades como artritis reumatoidea, que es una enfermedad que afecta a la artritis en todas las articulaciones, espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmunitaria que afecta fundamentalmente la columna vertebral, pero también articulaciones periféricas. Y en estos casos se utiliza hoy en día como el mejor tratamiento para combatir estas enfermedades proteínas anti-interleucin 1, antifactores de necrosis tumoral, anti-interleucin 6. Se producen estas proteínas que bloquean la acción de estas interleucinas proinflamatorias mediante una técnica que se llama la producción de anticuerpos monoclonales, ¿ya? Hay anticuerpos monoclonales contra interleucin 1, contra factor de necrosis tumoral, contra interleucin 6 en estas enfermedades y con buen éxito. Son las mejores armas que tenemos hoy día para luchar contra enfermedades autoinmunitarias. La artritis psoriásica también es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a la piel, que afecta a las articulaciones, en las cuales bloquear la vía interleucin 23, interleucin 17 también da muy buenos resultados. Son citocinas proinflamatorias que inducen esta enfermedad autoinmunitaria, la artritis psoriásica. Y hay otra enfermedad autoinmunitaria, el lupus eritematoso sistémico, que afecta prácticamente todos los órganos de la economía, es una enfermedad bien seria, en las cuales el BAFF, si ustedes recuerdan cuando les hablé del BAFF, factor estimulante, activador, proliferador de los linfocitos B, hoy en día se utiliza, se hace producir anticuerpos monoclonales anti-BAFF y da muy buenos resultados en este tratamiento de esta enfermedad autoinmunitaria, el lupus. Nos damos un par de minutitos para seguir hablando de los interferones.
de ahí. Si tienen preguntas, me pueden hacer. Nunca responde. ¿Por qué nadie me habla? Ay, nadie me habla. En todas las citas me las echados. No, está. ¿Por qué te vas arriba?
Ya, ríete conmigo. Pero mira a Jesús. Somos sí. Bueno, Alisson, si la quiere. Ese es un... el Chuchi y el Omar. El Omar no. Hemos grabado como 8 veces. Para que lo vean. Sí. O sea, tienes que hacer cualquier TikTok que creo que Sí. O sea, no, Cosas privadas. Yo también voy a hacer eso, es el único TikTok que me salva. Es fácil, sí, es. Que no les has hecho nada de nuevo resultado. De una vergüenza. Sí, ¿Cómo lo han dedicado para que puedan bajar? he sido amarillo. En verdad es como... Pero a mí yo me acuerdo de mirar, a ver, me quedo por eso. Sí. Amarillo yo soy Yo ese no hay el único TikTok. yo también. Los otros no. Sí, pero TikTok. Yo mi grupo pensaba ser la del ingeniero. Pero ese también es baile. ¿Les agrada? Entonces vamos a continuar con interferones.
Interferones viene de la palabra, es una proteína que interfiere con qué? Con la replicación de virus. Interfiere con la replicación de virus. De viene la palabra interferón. Cuando se le descubrieron a partir de células que eran infectados por virus, y esos virus inducían la formación de estas proteínas que son los interferones, y las células se defendían contra el virus para interferir la replicación de los virus. Los virus, cuando ingresan a nuestras células, ustedes saben, se apoderan de nuestros ácidos nucleicos, del DNA, del RNA, hay virus DNA, virus RNA. Y entonces se introducen nuestros ácidos nucleicos y lo que hacen ellos no es otra cosa que aprovecharse de nuestros RNA mensajeros para que esos RNA mensajeros los utilicen ellos en favor de ellos. Le hagan producir síntesis de proteínas que son ellos mismos, más proteínas virales y más proteínas de sobrevivencia de virus. Eso hacen los virus, ¿ya? Apoderarse de nuestro material genético para que ellos proliferen en nuestras células, produzcan más proteínas virales. Pero la célula se defiende produciendo los interferones. Hay interferones 1, 2 y 3. Los interferones 1 es el alfa y es el beta. El alfa es sintetizado por cualquier célula del organismo que es invadido por un virus, ¿sí? El interferón alfa, en esencia, impide la replicación de los virus. Los virus pueden ser DNA o RNA, ¿sí? El interferón alfa aumenta la citotoxicidad por células natural killer. El principal mecanismo que tenemos para defendernos contra todo lo que es microorganismos intracelulares como los virus es inmunidad celular. Hablar de inmunidad celular es hablar de células natural killer, es hablar de linfocitos T citotóxicos y de macrófagos. Interferón alfa aumenta la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en esas células que han sido invadidas por virus para que esas células presenten más epítopes de virus a través de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, interferón alfa promueve mucho lo que es inmunidad celular, ¿sí? Mucho lo que es inmunidad celular contra los virus. Y entonces, el interferón alfa se puede utilizar en el tratamiento de determinados cánceres. En la lucha contra el cáncer, les he dicho que el principal sistema de inmunitario y defensa tenemos que es el sistema de inmunidad celular. Entonces, el interferón alfa se puede utilizar en el tratamiento de determinados cánceres, como cáncer en la sangre. Hay un cáncer que se llama la leucemia de células peludas. Ahí se utiliza interferón alfa en la lucha contra este cáncer. Hay otro cáncer en los pacientes que tienen SIDA, que es el sarcoma de Kaposi. Ahí también se utiliza este interferón, ¿ya? Y hay virus que pueden causar, por ejemplo, el virus de la hepatitis B y C, que viven largo tiempo en las células hepáticas. A las largas pueden causar cirrosis o pueden causar cáncer hepático, cáncer. Entonces, para erradicar esos virus, también se puede utilizar el interferón alfa, ¿ya? Para eliminar virus de la hepatitis B y C, ¿sí? El interferón beta es sintetizado por los fibroblastos que son invadidos por virus. Y sus acciones son muy similares a las del interferón alfa. Por eso es que los dos son interferones tipo 1. ¿Ya? Los interferones tipo 1 también son producidos, si ustedes recuerdan, por unas células que vimos anteriormente, que son las células dendríticas plasmocitoides, ¿sí? Las células dendríticas plasmocitoides son grandes productoras de interferón tipo 1, el alfa. El beta es producido por fibroblastos. El interferón 2 es el interferón gamma, que ya lo conocemos, del cual he venido hablando, que son sintetizados fundamentalmente por los linfocitos T helper 1, que son, con la interleucina 2, son los grandes promotores de inmunidad celular, ¿sí? Los grandes promotores de inmunidad celular activan células natural killer, linfocitos T citotóxicos, macrófagos que intervienen en inmunidad celular, encargada de eliminar todo lo que es antígenos intracelulares, ¿sí? Pero también interviene, de otro lado, actuando sobre los macrófagos, haciéndole producir más
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, haciéndole producir más moléculas coestimulatorias, más moléculas de adherencia celular, con el fin de que los macrófagos hagan una mejor presentación antigénica a los linfocitos T helper, ¿ya? Todo eso hace gamma interferón, que es el interferón inmunológico producido por T helper 1. Y hay el interferón tipo 3, que se llama también interferón lambda, ¿ya? Que son 3, el 1, el 2 y el 3. El 1 es la interleucin 29. El 2 es la interleucin 28A. Y el 3 es la interleucin 28B. ¿Sí? Los interferones tipo 3, entonces son las interleucinas 28 y 29. ¿Sí? El interferón lambda, todos estos interferones tienen significativa actividad antiviral, igual que los interferones 1. Y contrariamente inhiben la respuesta T helper 2. ¿Ya? Este grafiquito un poco complejo para que veamos lo siguiente. Cuando un virus ingresa a nuestras células, ese virus, en primer lugar, necesita tener receptores a nivel de las membranas de las células. Por ejemplo, el HIV, el causante del SIDA, tiene que tener su receptor, que es el CD4, para poder ingresar en las células que tienen CD4. Los linfocitos T helper tienen CD4, por lo tanto, ahí ingresan los virus HIV y ahí van a causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se apoderan los T helper, que son el centro de inteligencia y por lo tanto disminuyen su función y al final esos individuos padecen por inmunodeficiencia. No hay buena defensa, ¿no? Somos sujetos de ataques de cáncer, de otras infecciones. El virus, el SARS-CoV-2, para ingresar en las células, ¿qué necesitan? Necesitan un receptor que es el AC2, enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, ingresa a las células que tienen este receptor, que son generalmente las células epiteliales de las mucosas respiratorias, ¿no? También células epiteliales del digestivo, del todo el tubo digestivo, etc. Entonces, necesitan receptores en la membrana celular. Pero después también tenemos receptores para los virus en el citosol de las células. Por ejemplo, una célula blanca, todas nuestras células blanco en el citosol tienen receptores que son familia de receptores para virus. El RIC1 y el MDA5. ¿Qué es el RIC1? El RIC1 es el gen 1 inductor de ácido retinoico, que se llama ese receptor para virus. Y el MDA5, gen 5 asociado a diferenciación de melanoma, así se llama ese receptor de virus. Entonces, cuando un virus pasa sus receptores de membrana, se encuentra con receptores en el citosol. Y después estos receptores en el citosol igualito van a fosforilar, van a llegar a fosforilar factores de transcripción, vamos a ver después. Y esos factores de transcripción pasarán al núcleo de estas células, blanco, y ahí van a expresar genes que van a producir proteínas. ¿Proteínas como cuáles? Producción de interferones 1, producciones de interferones 3, ¿sí? El mismo virus que ingresa propicia que nuestra célula se defienda produciendo interferones, ¿sí? Interferones. Pero de otro lado, a nivel de las células dendríticas plasmocitoides, de las cuales he hablado, en su citosol, si ustedes recuerdan, tienen los receptores Toll-like, el 3, el 7, el 8 y el 9. Estos receptores Toll-like sirven para reconocer virus. El TR3, el 7 y el 8 reconocen virus RNA. Y el 9 más bien reconoce virus DNA, virus DNA y estos 3 virus RNA. ¿Ya? Igualito, estos receptores, vías de señalización, factores de transcripción, expresión de genes que van a codificar para producir ¿qué cosa? Nuevamente, interferones 1, interferones 3. ¿Sí? Otra manera como se producen interferones a partir de las células dendríticas plasmocitoides, a partir de receptores Toll-like, y en otras células este RIC y este MDA5. ¿Ya? Y veamos el gráfico para que podamos entender un poco mejor. Entonces, los virus tienen receptores a nivel de membranas, pasan y después se van a encontrar con receptores RIC
y MAB5. Y después se fosforilan, ¿qué cosa? Factores de transcripción. ¿Qué factores de transcripción tenemos en nuestras células? El factor regulador de interferón, el 3-7, el factor nuclear kappa beta, pasan al núcleo de las células y estos hacen producir ¿qué cosa? Proteínas al final de cuentas que son el interferón lambda y el interferón 1. El interferón 1 y el interferón lambda que es el 3. Pero el factor nuclear kappa beta también va a ser promotor, ya lo conocemos, hace expresar que genes que van a producir interleucina 1, factor de necrosis tumoral, que son proinflamatorios, ¿ya? Entonces, para que vean el orden de secuencia, ¿ya? Factores de transcripción, genes y producción de proteínas como son los interferones, pero también estas proteínas proinflamatorias. Los virus RNA son los que actúan sobre estos receptores RIC y MAP5. En cambio, sobre los receptores Toll-like hemos dicho que pueden actuar tanto los virus RNA, el 3, el 7 y el 8, pero los virus DNA sobre el receptor Toll-like 9. Entonces, los receptores Toll-like a nivel de células dendríticas plasmocitoides también, al final de cuentas, que van a actuar sobre factores de transcripción. Al final de cuentas, en las células dendríticas plasmocitoides van a hacer producir interferones tipo 3, interferones tipo 1 y también interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Pero, ¿qué es lo que hacen los interferones una vez que son producidos por esas células? ¿No? Ya sabemos, ya, el interferón va a interferir con la replicación de los virus. Estos interferones actúan de una manera autocrina sobre esta célula y de una manera paracrina sobre células vecinas, ¿ya? Sobre los cuales tienen receptores tipo 3 para el lambda o receptores tipo 1 para el interferón 1. Las acciones van a ser muy similares para los dos interferones. Y cuando estos interferones se unen a sus receptores, van a activar vías de señalización llamadas las JAK1 y las TIC2. Y después van a fosforilar también factores de transcripción STAF1, STAF2, el factor regulador del interferón 9, ¿ya? Y entonces estos son factores de transcripción, forman todo un complejo que pasan al núcleo de la célula y ahí van a expresar promotores de genes, al final genes, y al final van a hacer producir ¿qué cosa? Proteínas. Cientos de proteínas antivirales se producen con el fin de que estas proteínas son antivirales, luchar contra los virus. ¿Y por qué en estas células vecinas? Porque los virus lo que hacen es insertarse en los ácidos nucleicos, ahí utilizan nuestros RNA mensajeros para producir sus propias proteínas, proliferar gran cantidad de virus, invadir más células, invadir más células, invadir más células. Eso hacen los virus. Y entonces los interferones tienen que actuar sobre células vecinas. ¿Para qué? Para que se produzcan proteínas antivirales que neutralicen todos los efectos de los virus, ¿ya? Los virus van a hacer producir muchas proteínas con el fin de que ellos sobrevivan, proliferen. Y nuestras células se defienden con la producción de interferones. El interferón lambda 3. Entonces, hay dos proteínas que básicamente los interferones hacen producir y que tienen acción antiviral. Uno de ellos es esta proteína que se llama la proteína quinasa de resistencia, PKR, ¿ya? Esta proteína quinasa de resistencia, una vez que es producida, ya hemos visto cómo se produce de una manera autocrina o paracrina, se va a unir al virus. Acá tenemos de negrito el virus, se une al virus, ¿ya? Y esta proteína quinasa de resistencia al virus hace posible de que se fosforile, se agregue un fósforo. Y después el fósforo con la proteína quinasa de resistencia se separan y forman lo que se llama el factor de iniciación PIC, que es fosforilar. Y este factor de iniciación PIC es el que directamente va a actuar sobre los ácidos nucleicos y va a impedir la síntesis de nuevas proteínas virales. Prácticamente neutraliza el efecto de esos RNA mensajeros que propician la producción de proteínas del mismo virus, ¿ya? Impide la síntesis de proteínas virales. Y de otro lado, los interferones pueden hacer producir esta proteína llamada la 2,5-oligoadinilato sintetasa. Esta enzima también se une a virus,
También se une a virus, miren, virus de negro. Y después van a activar a una oligoatilato, después se va a activar a una RNasa que se transforma en activa, y todo lo que es RNasa, ASA es una enzima que degrada, ¿qué? Degrada RNasa, ácido nucleicos RNA. Por lo tanto, es lo mismo decir RNA que ARN. Entonces, ¿va a degradar a qué? A los virus ARN o RNA. Ya los degrada, los fracciona. Entonces, es una acción antiviral directa de degradación de los virus. Entonces, como les digo, los interferones hacen producir muchas proteínas, pero estas son las dos elementales. Este gráfico es lo mismo para decir lo que mencionaba anteriormente. Ahora, el interferón gamma, que es el interferón inmunológico que propicia la inmunidad celular, se ha estudiado bien y también se ha visto que tiene acciones antimicrobianas, ¿ya? Estos interferones gamma también van a actuar sobre sus receptores celulares, sus respectivos receptores para ellos. También van a activar vías de señalización ya que está. También van a hacer expresar genes y también van a hacer producir proteínas, ¿ya? Proteínas que pueden restringir el crecimiento de bacterias, de parásitos protozoarios y también proteínas que pueden inhibir la replicación de virus. Entonces, este interferón gamma no es solo inmunológico, no solo es promotor de inmunidad celular, sino que también tiene acciones antimicrobianas, ¿ya? Antimicrobianas. Y entonces acá tenemos nuestro interferón gamma, que es producida fundamentalmente por los TGLP1, que no lo he puesto acá. También puede ser producido por los T citotóxicos, las células natural killer. Este interferón gamma actúa sobre sus receptores expresados en una célula blanco X. Y también activa la vía YAP-STAT, que es un factor de transcripción que va a pasar al núcleo de la célula, expresa genes que van a producir distinto tipo de proteínas. Proteínas como el DRAM-P1, el POC, el INOS, el IDO, ahí en su texto que les he enviado está qué significa cada uno de ellos. Muchos de ellos tienen propiedades de oxidación, actúan como radicales libres de oxígeno, con el fin de que estos radicales libres de oxígeno eliminen, restrinjan el crecimiento de ¿quién? De bacterias, de parásitos protozoarios, ¿ya? De parásitos protozoarios. Y de otro lado puede producir proteínas de unión, que se van a unir a virus y van a impedir la replicación de virus, ¿sí? Todo eso puede hacer este gamma interferón. Hablar un poquito más de las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas plasmocitoides son relevantes en etapas tempranas de las infecciones virales. Cuando ingresa un virus a nuestro organismo, las células que rápido van a reconocer esos virus, rápido le van a generar interferones, van a ser las células dendríticas plasmocitoides. Y otras células también que rápido se activan cuando entran los virus son las células natural killer, que después las vamos a ver. Las células natural killer son llamadas células de inmunovigilancia. Están vigilantes. Cuando una célula genera en cáncer, ellas rápido van a actuar. Cuando entra un virus, ellas rápido van a actuar. Son células que están patrullando, son los patrulleros que están en la ciudad y ellas rápido van a actuar. Ya dijimos, estas células dendríticas plasmocitoides expresan esos receptores Toll-like, el 3, el 7, el 8 y el 9, a través de los cuales reconocen virus DNA o RNA. ¿Sí? Y tienen una gran capacidad para producir interferones tipo 1 sobre todo, pero también puede producir el tipo 3, pero fundamentalmente el 1, ¿ya? Siempre están ubicados en todo sitio, en las puertas por donde pueden entrar virus, mucosas, piel, y ahí están ellos, ¿no? Vías respiratorias, ahí están ellos. Nuevamente, este gráfico que ya les mostré antes cuando hablé de macrófagos, células dendríticas interdigitantes que tenían receptores Toll-like, y para decir que básicamente estas células dendríticas interdigitantes, las células dendríticas interdigitantes en las subdivisiones, hay las células dendríticas plasmocitoides, y estas células dendríticas plasmocitoides son las que mayormente expresan estos receptores Toll-like en la membrana de los endosomas, que son el 3, el 7, el 8 y el 9, ¿sí?
Las células dendríticas plasmocitoides son los que expresan más estos receptores a nivel de sus membranas en los endosomas, en el citosol de estas células. Ahí están lo que reconocen el 3, el 7 y el 8 y el 9, ¿sí? Esta última, no. Bueno, esto es para ver algunas diferencias en el tipo 1, el tipo 2, ya creo que no es necesario, ya tanto lo he dicho. Todo lo que está en esta grafiquita ya lo he dicho varias veces, lo he reiterado, ¿ya? Les voy a mostrar estas dos últimas diapositivas que las tengo a un comienzo de la clase. Ya. Para que veamos esto del virus, ¿no? Del coronavirus, del SARS-CoV-2, inmunidad. Entonces, hemos dicho que para poder ingresar en nuestras células necesita tener el receptor AC2 acá, ¿no? En las membranas, sobre todo de células epiteliales respiratorias y todo lo que es digestivo, ¿no? Ahí ingresan el virus. También hay otras células que tienen AC2 y en las cuales pueden ingresar. Y una vez que ingresa el virus SARS-CoV-2, entonces, igualito, ¿no? Después del AC2 se va a encontrar con los receptores RIG, el MDA5, y después ¿qué se llaman? Los factores de transfusión, que son los reguladores del interferón, y después pasan al núcleo, los genes, y los genes codifican para producir distintos tipos de proteínas, y dentro de ellos acá ya tenemos los interferones 1, ¿sí? Interferones 1. Y ya he mencionado muchas de sus actividades de los interferones 1, incrementar la actividad de células natural killer, aumentan también la actividad del macrófago antiviral, propician el desarrollo de los linfocitos B en formar los centros germinativos a nivel de los folículos linfoides. Todo eso puede hacer adicionalmente el interferón 1, esta proteína de interferón 1 que es producido a partir de la invasión de este virus SARS-CoV-2 en nuestras células epiteliales. Pero también puede hacer producir otro tipo de proteínas como ¿quién? Y esta proteína, miren, ustedes recuerdan estas proteínas, el NALP2, el NALP, que son receptores NOT-like, el NRLP3, que es, estos receptores NOT-like, NLRP3, si se acuerdan, es el inflamasome 3, ¿ya? Inflamasome 3. Y este es inflamasome, y esto, si ustedes recuerdan, estos hacen activar aquí el interleucin 1, interleucin 18, para que estos se activen, y son citocinas proinflamatorias, capaces de producir daño, ¿ya? Este NALRP3 tiene que ver mucho con la tormenta de citocinas causantes de la muerte en estos pacientes, ¿no? Exceso de producción de interleucin 1, interleucin 18, factor de necrosis tumoral, todo eso es tormenta de citocinas, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de la tormenta de citocinas cuando somos invadidos por estos virus. Y en esto interviene mucho, entonces, el inflamasome, NOT-like 3, ¿ya? Hace producir más radicales libres de oxígeno, produce daño en los tejidos, el inflamasome, propicia el desarrollo de células B extrafoliculares fuera del folículo linfoide, propicia el desarrollo de autoanticuerpos. De otro lado, les he dicho también, se puede activar el factor nuclear kappa beta, ¿sí? Factor nuclear kappa beta que también hace producir más interleucin 1, más factor de necrosis tumoral. Factor nuclear kappa beta que también incrementa la sobreexpresión de los receptores AC2. De los receptores AC2 incrementa por lo tanto la carga viral, que haya más virus, que entre más virus, y se constituyen un reservorio de virus estas células, ¿no? Propiciados por el factor nuclear kappa beta. Todo eso hace el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Y ya conocemos interferón 1, el receptor NOT-like 3, cuando nos habla del factor nuclear kappa beta. Pero adicionalmente el virus SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 se mete en las células dendríticas plasmocitoides a través de los receptores TOR-like y hace producir interferones 1, el interferón lambda,
¿Cuál actúa sobre estas? Y esto no le he tocado, las células dendríticas mieloides 1, las células dendríticas mieloides 1, si ustedes recuerdan, también intervienen en la lucha contra los virus, ¿sí? La lucha contra los virus también hacen producir interferón tipo 1, interferón lambda, las células dendríticas mieloides 1. Esto ya lo he dicho anteriormente. Pero esta también puede producir, miren, acá el BAFF. Otra vez el BAFF que les he dicho, el factor que activa las células B. Entonces esta célula B queda activada, también tiene el receptor Toll-like. La célula dendrítica mieloide también expresa más B7-1, B7-2 que interactúa con el CD28 del linfocito T helper 1. Los T helper 1 producen qué cosa? Fundamentalmente interleucin 2, gamma interferón. Bueno, estas moléculas que también le tocaba antes, el CD40 ligando, el ICOS. Y todo esto, las células beta va a conseguir más interleucin 6, que va a hacer diferenciar a las células B en células plasmáticas, producción de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, se dan participación de células de inmunidad innata, células dendríticas teratoides, y células de inmunidad adquirida, los T helper 1, las células B, producción de anticuerpos, el BAFF interviene, el BAFF, y estos anticuerpos sirven en la lucha contra los virus. Los virus son intracelulares, los anticuerpos no entran a las células, pero los virus en determinado momento son extracelulares. Sí, para poder ingresar en una célula y ser intracelulares, tienen que pasar por la sangre, viajar por la sangre, ser extracelulares y después ya serán intracelulares. Y ahí es cuando despiertan la producción de anticuerpos. Y en eso se puede producir también autoanticuerpos que me autoalteren sí producir un estado inflamatorio, proinflamatorio. Dentro de ellos la tormenta de citocinas. Hasta ahí llegaríamos la clase de hoy. Si tienen preguntas, lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer.